Eskerrik asko. Señor consejero, ante el proceso de despidos vividos en Eusko Irratia y en EITB en la pasada legislatura, queríamos saber cuánto se ha gastado hasta el momento EITB en procesos judiciales, indemnizaciones a trabajadores y trabajadoras, solicitudes de informes a consultoras privadas y en bufetes externos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Martínez jauna, erantzun. Presidente Andrea, lehendakari, legebiltzarkideok, sailburuok, egun on guztioi. Señor Martínez, he trasladado la pregunta que nos había anunciado a la Dirección General de EITB y le voy a facilitar tal cual los datos que nos han enviado referidos al año 2016. Son los siguientes. Datos de indemnizaciones pagadas a trabajadores y trabajadoras en EITB, 29.038 euros, en ETB, 113.610 euros, en Eusko Irratia 209.532 euros y en EITB Net 1.811 euros. En cuanto a minutas de abogados, en EITB 65.569 euros, en ETB 65.277 euros, en Eusko Irratia 20.037 euros y en EITB Net 33.880 euros. En la información facilitada no constan otros gastos de consultoría. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zupiria jauna. Martínez jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, sailburu. Las preguntas y dudas que teníamos y que tenemos, a pesar de los datos de 2016, porque el proceso es más largo que lo referido en ese año, son fruto de lo que consideramos y lo que en ese momento se consideró también como el primer ERE en el sector público vasco, porque se me dirá que eso no fue un ERE, pero la realidad actual en este momento es que el 20% de la plantilla de Eusko Irratia fue despedida. Durante muchos años las direcciones de EITB sometieron a la plantilla de radios a una mercantilización, a falsos autónomos sin ningún tipo de derechos, pero sí con todas las obligaciones laborales, con sueldos por debajo, por tanto, también de convenio. Esto desembocó, como saben, en una inspección de trabajo que condenó a una multa de 7 millones de euros al ente y además a pagar 3 millones de euros anuales desde el año 2011, una cuantía que, como este medio millón de euros que se ha referido usted en este momento, salió de los presupuestos públicos. Una situación, además, que se hacía con profesionales de la casa, con profesionales de cantera, formados en el ente público y, además, con una dilatada experiencia profesional que la entonces dirección del ente decidió eliminar porque era un símbolo de esa mala gestión y de esa chapuza que se había hecho por parte del PNV en Eusko Irratia, porque se sacaban OPEs de una, de dos, de tres plazas y se hacían contratos mercantiles para el resto de las personas para poder sanear las cuentas. Y una situación que provocó, como saben, uno de los elementos que provocó también la reprobación de Maite Iturbe, que sigue, por tanto, nos sigue al frente de EITB a pesar de la reprobación de EITB. Seguiremos preguntando sobre el tema, pero no sé si el departamento es consciente de que, a pesar de que haya habido algunas sentencias con las que hemos hecho referencia de los despidos colectivos, el proceso judicial por el desarrollo de la OPE no ha finalizado y están pendientes de resolución por vía judicial una gran cantidad de juicios individuales por despido. No sé si hay alguna previsión, algún cálculo en el departamento de lo que podría suponer indemnizar a estos trabajadores y trabajadoras despedidas en caso de que sean declarados improcedentes. Tampoco sé si ha calculado el departamento lo que podría suponer en el caso de que los despidos se declaren nulos, los costes judiciales que tendrían que asumir en el caso de que estas personas hayan conseguido plaza tras la OPE y quieran reclamar sus legítimos derechos. Porque también recordamos en el día de hoy los múltiples juicios en el que se ha tenido que indemnizar a trabajadores de EITB, como fueron los casos de M4F y de EITB.net. Tuvieron que readmitir en ese momento a 24 trabajadores de M4F que estaba en concurso de acreedores. Además, no sé si el departamento podría explicarnos que, teniendo un gabinete jurídico propio y otro externo, además contratados, hacen consultas a gabinetes de abogados como Garrigues Walker para asesorar a la directora del ente. Nos gustaría también, me imagino que ahora no tendrá el dato en este momento, pero se lo preguntaremos así por escrito, si sabe el coste de estas consultas que
que se hacen al margen del gabinete externo y de la propia consultora. Y por último, nos preocupaba, ayer lo conocíamos el dato, que la negociación del convenio hay una propuesta de la dirección del ente de establecer un porcentaje al menos del 10% para contratar al personal eventual en la radio fuera de la bolsa de trabajo. Me gustaría saber qué opinión tiene acerca de este tema. Es que ricasco.